La rutina de mi vida cotidiana se había vuelto una sombra de lo que alguna vez fue. Cada mañana el sonido del despertador resonaba como un eco lejano, arrastrándome hacia un día más en el que me sentía invisible. La casa estaba llena de risas y conversaciones, pero en medio de todo, yo permanecía en silencio. Mi pareja y yo habíamos perdido esa conexión que alguna vez nos unió. Las palabras se habían vuelto escasas, como si un muro invisible se interpusiera entre nosotros. Era un día cualquiera cuando me encontré con un viejo amigo en la plaza del pueblo. Su presencia trajo consigo una oleada de recuerdos. Hablamos de tiempos pasados, de sueños olvidados y risas compartidas. Mientras conversábamos, sentí una chispa de vida que creía extinguida en mí. Pero el momento fue efímero, pronto regresé a la realidad de mi matrimonio, donde las sonrisas eran solo un reflejo superficial. Poco después, supe que haríamos un viaje familiar a Granada. La idea me llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. La Alhambra, con su historia y belleza deslumbrante, prometía ser el escenario perfecto para escapar de la monotonía. Nos hospedamos en un hotel familiar que había visto mejores días, pero eso no importaba. Lo que realmente me preocupaba era cómo encajaría en ese viaje. Mientras preparábamos las maletas, la sensación de vacío se intensificó. Sabía que este viaje podría ser una oportunidad para reconectar con mi familia, pero también era consciente del abismo emocional que existía entre mi pareja y yo. El camino hacia Granada estuvo lleno de conversaciones triviales y miradas perdidas por la ventana del coche. Al llegar a la ciudad, las luces brillantes y el bullicio del ambiente me envolvieron como un abrigo cálido. Sin embargo, mientras explorábamos las calles empedradas y degustábamos tapas en la calle Navas, noté algo extraño. Mis ojos se posaron más tiempo del habitual sobre mi hijastro. Su risa resonaba entre los murmullos del lugar y su presencia comenzó a despertar sentimientos confusos dentro de mí. Un día, mientras visitábamos la Alhambra, él me hizo un cumplido sincero sobre mi elección de vestuario. Esa simple frase se sintió como un rayo de sol atravesando nubes grises. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía notar mi existencia más allá del rol que desempeñaba como madre y esposa. Esa chispa encendió algo dentro de mí que había estado adormecido. A medida que los días avanzaban, nuestra interacción se volvió más natural y menos forzada. En momentos compartidos bajo el cielo estrellado del Mirador San Nicolás, donde las vistas eran tan impresionantes como las emociones ocultas en mi corazón, comenzamos a abrirnos uno al otro. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, compartimos anhelos y sueños perdidos. Sin embargo, cada rayo de conexión venía acompañado por una sombra oscura, la culpa. Sentía cómo crecía dentro de mí cada vez que nuestras miradas se encontraban o cuando reíamos juntos sin pensar en nada más allá del momento presente. Era una atracción prohibida e inquietante, sabía que estaba cruzando límites invisibles. Mientras tanto, el viaje continuaba con sus altibajos emocionales. La presión por mantener las apariencias ante los demás pesaba sobre mis hombros como una carga pesada e ineludible. Aún así, no podía ignorar lo que estaba surgiendo entre nosotros, era un secreto delicioso pero peligroso al mismo tiempo. El último día llegó rápidamente y con él una sensación abrumadora, debía decidir qué camino tomar al regresar a casa. Las luces brillantes de Granada comenzaron a desvanecerse ante mí mientras reflexionaba sobre lo inevitable. Esta experiencia había cambiado algo dentro de mí para siempre. ¿Sería capaz de dejarlo atrás? El último día en Granada se presentaba radiante, pero en mi interior, una tormenta de emociones se desataba. La Alhambra, con su majestuosa presencia, parecía observarme mientras me debatía entre la culpa y el deseo. La familia había planeado visitar el palacio por última vez antes de regresar a casa, y yo no podía evitar sentir que este viaje había sido un punto de inflexión en mi vida. Mientras caminábamos por los jardines de la Alhambra, el aire fresco llevaba consigo el aroma de las flores en plena floración. Mi hijastro caminaba a mi lado, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa eléctrica recorría mi cuerpo. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. En un momento de confidencialidad, él me hizo un cumplido sincero sobre lo bien que lucía aquel día. Siempre has tenido una belleza especial, dijo con una sonrisa genuina. Las palabras resonaron en mí como un eco profundo, llenando el vacío que había sentido durante años.
La culpa me asaltó nuevamente. ¿Cómo podía sentirme así? Pero la atracción era innegable y la tensión crecía entre nosotros. Más tarde encontramos un rincón apartado del palacio, donde los turistas no llegaban tan fácilmente. La luz del sol se filtraba a través de las hojas verdes, creando un ambiente casi mágico. Miré hacia el horizonte y cuando volví la vista hacia él, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y vulnerabilidad. En ese instante decisivo, decidí dejarme llevar. Nos besamos. Fue un gesto inesperado que desató una corriente de emociones reprimidas. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese momento robado al tiempo. La culpa se transformó en una mezcla embriagadora de libertad y miedo. Sabía que esto cambiaría todo. El resto del día pasó entre risas forzadas y miradas furtivas hacia él. Cada interacción con los demás miembros de la familia se sentía como una farsa, estaba atrapada en un juego donde yo misma había establecido las reglas. Las tapas en la calle Nava sabían diferentes, cada bocado era más amargo al pensar en lo que había hecho. Esa noche, mientras todos disfrutaban de la vida nocturna granadina, me encontré sola en el balcón del hotel contemplando las estrellas. La luna iluminaba la Alhambra a lo lejos, recordándome lo efímero que era todo esto. Mis pensamientos giraban alrededor de lo que podría significar este secreto para mi vida diaria al regresar a casa. La atracción por mi hijastro crecía cada día más fuerte mientras luchaba con mis propios sentimientos encontrados. El regreso a la rutina parecía inminente y aterrador al mismo tiempo. Podría continuar como si nada hubiera pasado. Las dudas me asaltaron. ¿Era esta relación algo real o simplemente una ilusión creada por la desesperación? La mañana siguiente llegó con un aire tenso y pesado. Mientras empacábamos nuestras cosas para irnos, sentí que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. A pesar del miedo a ser descubierta o a enfrentar las consecuencias de mis decisiones, sabía que algo nuevo había despertado dentro de mí durante este viaje. Al mirar por última vez hacia Granada antes de subir al coche, comprendí que no podría dejar atrás lo vivido tan fácilmente. Una parte de mí quería aferrarse a esa sensación desbordante de vida y deseo mientras otra parte temía enfrentar las repercusiones al volver a casa. Las horas siguientes al regreso a casa se convirtieron en un laberinto de pensamientos contradictorios. La rutina cotidiana me envolvió como una manta pesada, pero en el fondo, un eco de lo vivido en Granada resonaba en mi mente. Las risas compartidas y las miradas furtivas parecían seguirme a cada paso. El silencio entre mi pareja y yo se tornó más palpable, como si una barrera invisible se hubiera erigido entre nosotros. Cada día, el recuerdo del viaje se hacía más vívido. Las noches bajo las estrellas en el mirador de San Nicolás, donde la Alhambra brillaba como un faro lejano, llenaban mis pensamientos. En esos momentos descubrimos que compartíamos intereses comunes, la música, el arte y una visión del mundo que parecía alinearse de manera inesperada. Aquellas conversaciones me hacían sentir viva, deseada. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi pareja entró a la cocina con una expresión distante. ¿Cómo fue tu viaje?, preguntó con desinterés. Su tono no invitaba a profundizar, era solo una formalidad. Bonito, respondí con un susurro que apenas rompió el aire cargado entre nosotros. Las noches solitarias se volvieron más frecuentes. En lugar de compartir momentos con mi pareja, pasaba horas recordando cada instante significativo del viaje. La culpa me consumía lentamente, cada pensamiento hacia mi hijastro se sentía como un secreto que crecía en mi interior. Una noche decidí salir a caminar por el vecindario para despejar mi mente. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras pensaba en cómo había cambiado todo desde aquel viaje. ¿Era posible que lo vivido en Granada fuera solo un espejismo? La idea de dejar atrás esos momentos me resultaba insoportable. Durante esas caminatas solitarias, los recuerdos de las conversaciones profundas y las miradas cómplices volvían a mí con fuerza renovada. En una ocasión, mientras contemplaba las estrellas desde un banco del parque, recordé cómo nuestros labios se encontraron bajo aquel cielo estrellado en Granada. Ese instante había marcado un antes y un después en mi vida. Pasaron los días y la tensión aumentó en casa. Mi pareja notó que algo no estaba bien, pero nunca preguntó directamente.
Era como si ambos supiéramos que había un abismo entre nosotros que no podíamos cruzar sin enfrentar la verdad oculta. Una tarde recibí una llamada inesperada de uno de los familiares que habíamos visitado en Granada. Me preguntaron cómo había estado después del viaje y si planeábamos regresar pronto. La conversación fue breve y superficial, pero dejó una sensación inquietante en mí. La presión por mantener las apariencias crecía cada día más. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier desliz podría revelarlo todo y arruinar lo poco que quedaba de mi vida familiar establecida. En uno de esos días grises, decidí escribir mis sentimientos en un diario que guardaba bajo llave desde hacía años. Con cada palabra escrita, sentía como el peso sobre mis hombros se aliviaba ligeramente, sin embargo, también comprendía que ese alivio era temporal. La noche llegó nuevamente y me encontré mirando por la ventana hacia el cielo estrellado, anhelando revivir aquellos momentos perdidos en Granada y preguntándome si alguna vez podría volver a sentirme tan viva como entonces. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando el espacio donde había compartido la noche con él. Pasamos la noche juntos, un momento que se sentía como un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Al abrir los ojos, la realidad me golpeó con fuerza. La culpa y el miedo a ser descubierta se entrelazaban en mi mente como un torbellino. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Miré por la ventana, observando cómo la vida en Granada comenzaba a despertar. Las calles aún estaban tranquilas, pero sabía que pronto estarían llenas de turistas y familiares que no sospechaban nada de lo que había ocurrido entre nosotros. La idea de mantener las apariencias me hacía sentir aún más atrapada. Mientras me vestía, recordé las risas y las confidencias compartidas en las noches anteriores. La conexión que habíamos formado parecía inquebrantable, pero también peligrosa. En ese instante comprendí que cada momento juntos era un paso más hacia un abismo del cual podría no salir ilesa. El desayuno familiar era un acto de teatro. Todos sonreían y hablaban de los planes del día. Sin embargo, mi mente estaba lejos, atrapada en mis propios pensamientos oscuros. El rostro de él aparecía en cada rincón de mi conciencia, recordándome lo prohibido de nuestra relación. ¿Te gustaría visitar el mirador de San Nicolás hoy?, preguntó uno de los familiares con entusiasmo. Asentí con una sonrisa forzada mientras mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de estar cerca de él nuevamente. Sabía que sería difícil mantener la compostura. Durante el recorrido hacia el mirador, la tensión crecía entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. Un encuentro casual con otros miembros de la familia nos hizo sentir vulnerables, sus miradas inquisitivas parecían atravesarnos como dardos afilados. La risa y el bullicio a nuestro alrededor contrastaban con el silencio pesado que nos envolvía. Al llegar al mirador, las vistas eran espectaculares, la Alhambra se alzaba majestuosa frente a nosotros. Sin embargo, no podía disfrutar del paisaje, mis pensamientos giraban en torno a lo que habíamos hecho y lo que podría suceder si alguien se enteraba. «Es hermoso», murmuré sin realmente verlo. Él se acercó un poco más, su presencia era una mezcla de consuelo y peligro. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó suavemente, como si supiera que cada palabra pesaba toneladas en mi corazón. La mirada en sus ojos reflejaba su propia lucha interna. «Debemos ser cuidadosos», respondí casi en un susurro, sintiendo como el miedo comenzaba a ahogar cualquier atisbo de alegría que pudiera haber sentido por nuestra conexión. A medida que avanzaba el día, la ansiedad crecía dentro de mí como una sombra implacable. Cada risa familiar resonaba como un recordatorio cruel de lo que estaba arriesgando por esos momentos robados a la realidad. La tarde llegó sin compasión y decidimos separarnos para explorar un poco más antes del regreso al hotel. Mientras caminaba sola por las calles adoquinadas, reflexioné sobre mis decisiones y cómo había llegado hasta aquí. Un amigo del hijastro apareció inesperadamente en mi camino, su mirada curiosa me hizo sentir expuesta e inquieta. «¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa despreocupada, pero sus ojos parecían escudriñar más allá de lo superficial. La tensión aumentó cuando regresamos al hotel esa noche. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones antes de que fuera demasiado tarde. La noche se tornó pesada en el hotel, y la ansiedad me envolvía. La conversación con el amigo del hijastro había dejado un regusto amargo.
¿Qué tan cerca estaba de ser descubierta? La culpa me seguía como una sombra, recordándome que cada momento robado tenía un precio. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por pensamientos oscuros. Mientras recorríamos las calles de Granada, el bullicio del mercado apenas lograba distraerme. El aroma de las tapas y el sonido de risas resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. ¿Te gustaría probar esto?, preguntó el hijastro, ofreciéndome un plato de pulpo a la gallega. Su sonrisa era cálida, pero en mi interior había una tormenta. Claro, respondí intentando mantener la compostura. Cada interacción se tornaba un juego peligroso, y la idea de que alguien pudiera estar observándonos me llenaba de inquietud. Mientras caminábamos hacia el mirador de San Nicolás, la belleza del paisaje me golpeó con fuerza. La Alhambra brillaba a lo lejos, majestuosa y distante. Era un recordatorio de lo que había sido mi vida antes de esta confusión emocional. Es hermoso aquí, murmuré, tratando de desviar mis pensamientos. Sí, pero no tanto como tú, dijo él sin pensar. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar, ese cumplido sincero había encendido algo que creía extinguido. Pero la culpa regresó con más fuerza. ¿Era correcto alimentarlo? En ese instante vi a su amigo acercándose por el camino, su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta nuevamente. ¿Todo bien?, preguntó otra vez, esta vez con más desconfianza en su tono. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras respondía con una sonrisa forzada. La presión aumentaba y decidí que debía hablar con mi pareja esa noche sobre lo que sentía. La falta de atención que él mostraba hacía tiempo había creado un abismo entre nosotros que ya no podía ignorar. Al regresar al hotel, encontré a mi pareja sentado en la terraza mirando su teléfono sin prestar atención a nada más. Necesitamos hablar, le dije con firmeza. Él levantó la vista brevemente antes de volver a su pantalla. ¿Ahora? Estoy ocupado, respondió sin interés. Esas palabras fueron como un balde de agua fría sobre mis emociones ardientes. La frustración se acumulaba dentro de mí mientras recordaba los momentos compartidos que parecían pertenecer a otra vida. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar cómo me sentía atrapada en esta rutina vacía, el hijastro entró al salón justo cuando comenzaba a abrirme paso hacia una conversación sincera con mi pareja. La tensión se hizo palpable, sus ojos se encontraron con los míos y comprendí que ambos sabíamos lo que estaba en juego. Lo siento, dijo él al pasar junto a mí, susurrando casi inaudiblemente. En ese momento sentí que todo podría desmoronarse si no tomaba una decisión pronto. La ansiedad se apoderó de mí nuevamente al pensar en lo que significaría ser descubierta por cualquiera, mi pareja o incluso el amigo del hijastro. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente nos sentamos juntos para cenar, las palabras aún pesaban entre nosotros como piedras sin fondo. La conversación fluyó con dificultad mientras intentábamos evitar los temas espinosos. ¿Por qué no hablamos más? Te extraño, dije al fin, sintiendo como cada palabra se convertía en un grito silencioso por atención y conexión. Siempre estás ocupada, respondió él sin mirarme a los ojos. Fue entonces cuando comprendí que esta situación no podía continuar así, algo debía cambiar antes de perderlo todo o ser descubierta por completo. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando el espacio con un brillo cálido. El aire estaba cargado de una tensión palpable, una mezcla de emoción y temor. Mientras me preparaba para el día, mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La relación que había comenzado como un juego inocente se había tornado en algo más profundo y complicado. Decidí salir a dar un paseo por las calles de Granada. El bullicio del mercado y el aroma a tapas recién hechas me envolvieron, pero nada podía distraerme de la realidad que enfrentaba. En el fondo sabía que cada momento que pasaba con él era un riesgo. La culpa me seguía como una sombra, recordándome lo que estaba en juego. Mientras caminaba por la calle Navas, noté un mensaje en mi teléfono. Era de un viejo amigo, alguien con quien había compartido risas y sueños hace años. Sus palabras evocaban recuerdos de una vida más sencilla, antes de las responsabilidades y las decepciones. ¿Te gustaría reencontrarnos?, decía el mensaje.
La idea me hizo dudar, ¿era este un momento propicio para revivir viejos tiempos? Al regresar al hotel, encontré al hijastro esperando en la terraza. Su mirada reflejaba una mezcla de anhelo y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. No podía evitar sentir una conexión profunda con él en esos momentos. Solo pensaba en algunas cosas, respondí evasivamente. El día continuó con actividades familiares programadas, visitas turísticas y cenas grupales. Sin embargo, cada vez que estábamos juntos, esa chispa entre nosotros crecía más intensa. En la Alhambra, mientras explorábamos los jardines, él se acercó a mí y murmuró: «A veces siento que no encajo aquí». Su vulnerabilidad me tocó profundamente. Al caer la noche, un evento familiar se organizó en el patio del hotel. Todos estaban emocionados por compartir risas y anécdotas, pero para mí era una prueba constante de mantener las apariencias. En medio del bullicio familiar, nuestras miradas se encontraron varias veces, era como si existiera un mundo solo para nosotros dos. De repente, un grupo de familiares se acercó a donde estábamos conversando. La tensión aumentó al instante, sabía que cualquier palabra equivocada podría desvelar nuestro secreto. Mientras reía con los demás, sentía su mano cerca de la mía y esa conexión eléctrica me hizo temblar. En ese momento crucial, su amigo apareció inesperadamente detrás de nosotros. «¿Qué están haciendo aquí tan apartados?», preguntó con una sonrisa burlona que me heló la sangre. «Solo disfrutando del ambiente», respondí rápidamente mientras sentía como el corazón me latía con fuerza. A medida que la noche avanzaba y todos parecían distraídos por las festividades, decidí que necesitaba hablar con él a solas otra vez. Nos encontramos en el mirador de San Nicolás. Las vistas eran impresionantes, pero mi mente estaba nublada por la ansiedad. «Esto no puede seguir así», le dije finalmente mientras miraba hacia la Alhambra iluminada en la distancia. «Lo sé», respondió él con tristeza reflejada en sus ojos oscuros. La presión aumentaba tanto por dentro como por fuera, las expectativas sociales pesaban sobre mí como una losa inquebrantable. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? En ese instante comprendí que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi familia, mi matrimonio y quizás incluso a mí misma. La noche terminó sin respuestas claras, solo incertidumbre flotante entre nosotros mientras regresábamos al hotel rodeados por nuestras familias despreocupadas. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Granada, pero mi mente estaba nublada por la confusión. El desayuno en el hotel transcurrió en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. La risa de los niños y las conversaciones despreocupadas de otros huéspedes parecían un eco distante de lo que realmente sucedía en mi interior. El hijastro se sentó frente a mí, su mirada evitaba la mía. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con un tono que resonaba entre la ansiedad y la esperanza. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba como una piedra en mi pecho. La culpa me ahogaba, pero había algo más profundo que me mantenía atada a él. «No lo sé», respondí finalmente sintiendo que mis palabras eran un susurro perdido entre el bullicio del comedor. Miré por la ventana hacia las calles adoquinadas de Granada, todo parecía tan vibrante y lleno de vida, mientras yo luchaba con sombras internas. Después del desayuno, decidí que necesitaba aire fresco y espacio para pensar. Caminé hacia el mirador de San Nicolás, donde la vista de la Alhambra era impresionante. Era un lugar donde las parejas se prometían amor eterno, mientras yo me debatía entre dos mundos irreconciliables. El hijastro me siguió sin decir palabra. Cuando llegamos al mirador, el paisaje nos envolvió en su belleza majestuosa. Pero no podía disfrutarlo, mi corazón estaba dividido entre el deseo y la responsabilidad familiar. «Me siento atrapado», confesó él de repente, rompiendo el silencio tenso. «No sé cómo salir de esto». Sus ojos reflejaban una lucha interna similar a la mía. La conexión que compartíamos se volvió más evidente, ambos estábamos buscando una salida a nuestras respectivas prisiones. «¿Y si simplemente dejamos todo atrás?», propuse sin pensar del todo en las consecuencias. Sabía que era una idea descabellada, pero en ese momento parecía ser la única solución posible a nuestro dilema. «Eso no es tan fácil», respondió él con una mezcla de frustración y tristeza. «No puedo herir a mi padre.
Sentí su dolor como si fuera mío, cada palabra resonaba con mis propias dudas sobre lo que había construido durante años. De regreso al hotel, recibí un mensaje inesperado de mi pareja: he decidido quedarme unos días más en el trabajo. La noticia me dejó helada. Ahora tenía tiempo para aclarar mis sentimientos, pero también significaba que debía enfrentarme a la realidad sin distracciones. Esa noche, mientras todos estaban ocupados cenando y riendo juntos, me retiré al balcón del hotel para reflexionar sobre lo que quería realmente. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras contemplaba las luces titilantes de Granada. El hijastro salió tras de mí y se apoyó contra el barandal. ¿Vas a hablar con él?, preguntó con voz temblorosa. No sabía qué responder, cada respuesta parecía llevarme hacia un camino peligroso. Necesito tiempo, logré decir finalmente. En ese momento comprendí que cualquier decisión tendría repercusiones profundas para todos nosotros. La noche avanzó y las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros como si fueran testigos silenciosos de nuestro dilema emocional. A medida que los minutos pasaban y la conversación se desvanecía en murmullos nerviosos, sentí que el tiempo se agotaba para tomar una decisión definitiva. Al final del día, regresé a mi habitación sintiendo un peso abrumador sobre mis hombros. La lucha interna continuaría y sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones o perder todo lo que había construido hasta ahora. La incertidumbre envolvía mi mente como un velo oscuro mientras cerraba los ojos esa noche sin respuestas claras ni rumbo definido. La mañana siguiente el sol se filtraba por las cortinas, iluminando la habitación con un brillo casi irreal. La calma que reinaba en el aire era engañosa, un contraste marcado con el torbellino emocional que habitaba en mi interior. Me levanté lentamente, cada movimiento cargado de una incertidumbre aplastante. ¿Cómo podría enfrentar a mi pareja después de lo que había revelado? Mientras me preparaba, mis pensamientos giraban en torno a la conversación de la noche anterior. La mirada de él, llena de dolor y confusión, se había grabado en mi mente. Había compartido mis sentimientos más profundos, dejando al descubierto una parte de mí que había estado oculta durante años. El miedo a perderlo todo me consumía. Desayuné sola, el silencio del comedor resonando con cada bocado. La familia aún dormía, ajena al caos que había estallado en mi corazón. Cada sonido era amplificado, el crujir del pan tostado, el murmullo del café vertiéndose en la taza. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor mientras reflexionaba sobre lo que vendría. El día avanzó y decidí salir a caminar por las calles de Granada. El bullicio del mercado en la calle Navas me recibió con su vibrante energía. Los aromas de las tapas recién hechas y los gritos alegres de los vendedores llenaban el aire. Sin embargo, no podía disfrutarlo, todo lo que veía me recordaba lo que estaba en juego. Al llegar al mirador de San Nicolás, me detuve para contemplar la Alhambra. Su majestuosidad siempre había sido un refugio para mí, pero en ese momento solo era un recordatorio de mis decisiones equivocadas. La vista era impresionante, pero no podía dejar de pensar en cómo todo podría desmoronarse. Fue entonces cuando vi a mi pareja acercándose por el camino. Su expresión era seria y decidida, no podía evitar preguntarme qué pensaría al verme allí sola. Al acercarse sentí una mezcla de ansiedad y determinación en su mirada. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono que dejaba entrever su preocupación. Solo necesitaba un momento, respondí sin poder ocultar la tensión en mi voz. Él asintió lentamente y miró hacia la Alhambra antes de volver su atención hacia mí. Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. El peso de sus palabras me golpeó como una ola fría. Sabía que este momento era crucial, no podía escapar más tiempo del inevitable desenlace. Lo sé, murmuré mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. La conversación se tornó tensa y cargada, cada frase parecía estar impregnada de dolor y confusión mutua. A medida que hablábamos, las emociones se desbordaban como un río descontrolado, decepción, tristeza y una pizca de esperanza mezclada con miedo. De repente su teléfono sonó interrumpiendo nuestro diálogo tenso. Una notificación apareció en la pantalla y su rostro palideció al leerla. ¿Por qué no me dijiste nada? La pregunta resonó entre nosotros como un eco aterrador,
sabía que ese mensaje cambiaría todo lo que habíamos construido juntos hasta ahora. En ese instante comprendí que las decisiones tomadas habían tejido una red complicada e inescapable a nuestro alrededor. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, pero no tenía idea del rumbo que tomaría ni las consecuencias devastadoras que podrían surgir. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, sentí como la sombra del futuro se cernía sobre nosotros, todo estaba por decidirse y ya nada sería igual.